Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Gracias, estimado presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Conclusiones, conclusiones y proposiciones y recomendaciones de los diputados señores Miguel Mellado, Álvaro Carter y de las diputadas señoras Carla Morales, Gloria Navellán, Sofía Cid, Flor Baise y Joana Pérez. Otras conclusiones del diputado señor Diego Ibáñez y diputadas señoras Camila Musante, Alejandra Plasencia y Carolina Tello. Y finalmente, eh, conclusiones del diputado señor Tomás Lago Marcino. Oficio número 3554 del subsecretario del Interior, señor Luis Cordero, por el cual respondo oficio número 73 sobre los correos electrónicos entre la denunciante y el ex subsecretario Emanuel Monsalve. Eh, Reemplazo del diputado señor Luis Sánchez a la diputada señora Sofía Cid, y se hace presente que, por ser esta la última sesión, los documentos que lleguen con posterioridad se van a agregar a esta sesión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Perfecto. Bien, el objeto de esta sesión es discutir y votar las conclusiones, las recomendaciones y las proposiciones sobre la comisión investigadora. Eh, aquí, el día miércoles era para que se supiera, ¿cierto?, quiénes habían ingresado invitaciones y, obviamente, tratar de llegar a un acuerdo con los más cercanos que pudiera tener indicaciones, indicaciones propuestas, digamos, en este tema. Nosotros hicimos un trabajo con asesores, ¿cierto?, que se contactaron, donde las conclusiones de la diputada Yona Pérez fueron incorporadas a, la, a las conclusiones propuestas por este presidente, Álvaro Carter, la señora Carla Morales, Gloria Navellán, Sofía Cid, Paul Weiser y también la señora Joana Pérez. Secretario, sobre las propuestas del diputado Lagomarsino, ¿se topan con las propuestas de ambas, de ambas propuestas? No, yo entiendo, el entender de este secretario, eso queda Jurídico, entonces. exacto. Entiendo que son complementarios porque él mismo pone que dice para incorporar en el informe, en el sitio donde sea más coherente y armónico con el texto aprobado. Yo entiendo que es como un complemento. O sea, cualquiera que sea que se apruebe, habría que, si están de acuerdo los diputados, incorporar las conclusiones del diputado Lago Marcino, una vez que las conozcan, en todo caso. Perfecto, perfecto. ¿Diputado? ¿No? Secretario, de acuerdo al reglamento, cómo hacemos? Presidente, como usted bien informó, se estableció un plazo para que llegaran las conclusiones. La Secretaría preparó un comparado donde solo salen las propuestas de conclusiones y recomendaciones. Además, cada uno de los diputados tiene en su pupitre el documento completo, tanto del diputado Lago Marcino como de las conclusiones presentadas por los diputados Miguel Mellado, Carter, diputada señora Carla Morales, Flora Navellán, Sofía Cid, Flor Baise y Joana Pérez, y también tienen en sus pupitres las conclusiones completas con las consideraciones generales y previas de los diputados señores Diego Ibáñez y diputadas señora Camila Musante, Alejandra Plasencia y Carolina Tello. Presidente, se discuten y se votan conforme usted lo determine, de acuerdo al reglamento. ¿Reglamento? Sí. Sí, así es, Entonces nosotros colocamos el orden de votación. así es. Perfecto. O sea, usted. Ah, ya, obviamente. Bien, entonces, ¿toca la palabra? Sí, diputado. Bueno, ahí, ahí parece. Ahí sí. Gracias, presidente. Bueno, leído el comparado. Honestamente, creo que son todos los puntos establecidos muy complementarios. Estuvimos leyendo con detalle las propuestas tanto de usted, presidente, como las planteamos nosotros. Creo que son muy complementarias. Podríamos ir quizás leyendo eh,
No sé si nos vamos a dar el tiempo claro, como para leerlas todas en paralelo, porque hay algunos elementos que se colocan más énfasis que en otros, pero en general me parecen, presidente, en buena hora que las conclusiones son bien complementarias todas. Gracias, presidente. Eh, Secretario, las consideraciones son completamente diferentes. Para las consideraciones son completamente diferentes en eso. Presidente, a mí no me corresponde opinar respecto a las consideraciones, pero eso lo tendrían que ver ustedes. Porque para llegar a estas conclusiones hay consideraciones que cada diputado tiene que ver, pero Sí, diputado. ¿Quién? ¿Micrófono? Sí, de inmediato, de inmediato. Está. ¿Cómo se le da al crédito en el? Muchas gracias, presidente. Solo consultar, y esto porque en distintas ocasiones he visto que casi que en cada comisión investigadora se procede a la votación de forma diversa. Entonces me gustaría entender bien si el reglamento o alguna normativa establece cómo se avanza. O sea, si se puede votar de forma fraccionada cada uno de las conclusiones, por cuál se parte, para tener en el fondo alguna orientación de si es posible ir votando en paralelo o ir saltando entre las consideraciones de cada una de los textos, o hay que partir por uno, votarlo íntegramente y después pasar al siguiente y ver en qué parte es compatible o no. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Plasencia. Después diputada Musa. ¿Diputada primero? Adelante. Sí, también, después Gracias, ella. diputada. Vas. Gracias, presidente. Sí. Ya, gracias, presidente. Sí, bueno, saludar a quienes nos acompañan. Creo que el comparado, por el orden que tienen los informes, no necesariamente se ven en paralelo temas similares, aunque los tiene. Entonces yo creo que más allá de tener como las tres columnas, lo que debiéramos hacer como ejercicio metodológico es identificar las temáticas comunes y las propuestas para poder ir viendo si es que calzan o no un tema con otro, porque así como está expresado, uno mira hacia el lado las tres propuestas de informe y no tienen no tienen la misma coherencia en el orden. ¿Mm? Entonces, claro, como no nos pusimos previamente de acuerdo en una estructura que seguir, entonces las presentaciones están estructuradas del modo que a los parlamentarios y parlamentarias les pareció, que me parece legítimo, pero no nos permite hoy día mirarlos en paralelo de manera coherente. Entonces yo creo que metodológicamente tenemos que resolver cómo los votamos. Yo preferiría que identificáramos las temáticas o las estructuras comunes y a partir de eso hiciéramos la comparación, presidente. Diputada Musante. Sí, gracias, presidente. En la misma línea de la diputada Plasencia y el diputado Ibáñez, que tiene más que ver con la metodología de cómo vamos a ir votando las conclusiones, porque yo también considero que hay cuestiones que son complementarias, sobre todo lo que tiene que ver con modificaciones a implementación de protocolos y recomendaciones, y en eso creo que sería bueno, presidente, tal cual como lo acaba de decir la diputada Plasencia, ir identificando las temáticas y entonces proceder a votar, porque además creo que sería positivo, ya que siempre se instala que las comisiones investigadoras no nos podemos poner de acuerdo, a partir de esta metodología, ir identificando temas, ir pudiendo votar de esa manera las conclusiones. Estoy convencida que en más que alguna vamos a tener un acuerdo unánime de la comisión, presidente. Gracias. Gracias, diputada. Diputado, una palabra. Doctor Sánchez. Muchas gracias, presidente. Una recomendación que yo haría para efectos de que procedimentalmente esto pueda avanzar, porque si nos ponemos a hurgar en cada uno de los textos qué cosas conectan, así como el juego este que uno tiraba líneas cruzadas, vamos a terminar mañana. Entonces, yo creo, y por lo que me ha tocado ver a mí en otras comisiones, y esto es una propuesta en el fondo para que quienes puedan estar en la minoría respecto de su informe, que saquen de ahí, que extraigan de ahí los aspectos esenciales y que los propongan como una indicación
a la propuesta que tenga mayoría. Porque eso es lo que procedimentalmente nos va a permitir votar mejor. Si es que vamos votándolo en la lógica de un comparado, oye, no, pongamos primero este aspecto en votación y si es que este pierde, vamos al de al lado. Yo creo que eso, en el fondo, tratar de hacer un Tetris con las distintas partes de los distintos textos, yo creo que no va a funcionar. O sea, hay que establecer cuál de estos tres informes es el que tiene mayoría dentro de la comisión y los aspectos que los autores consideren más pertinentes respecto de los otros informes, que se tomen como indicación, pero que se propongan como una indicación al texto mayoritario. Yo creo que es la única forma en que vamos a poder resolver esto en un tiempo razonable. Gracias, señor presidente. Diputada Tello. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludarles a todos, a todas. Por su intermedio, presidente, al diputado Sánchez, la verdad es que el espíritu de la comisión y lo que conversamos incluso hace algunas semanas respecto de establecer ciertas dinámicas o regulaciones en relación a, por ejemplo, las audiencias que se llevan adelante en las comisiones especiales investigadoras, las características que tienen que tener, por ejemplo, las preguntas, los límites también con aquellas investigaciones que se están llevando adelante en otras sedes, etcétera. Por lo tanto, presidente, me parece que si acá hay una disposición, efectivamente, de generar algunas conclusiones de consenso, a mí me parece que eso es positivo, porque eso habla de que se ha hecho un trabajo objetivo y transversal en esa línea, sin perjuicio de que podamos tener, por supuesto, diferencias en otras de las conclusiones que podemos votarlas en el caso de que no estemos todos de acuerdo y que no tengamos la unanimidad. Pero yo me inclino, presidente, y en pos de lo que hemos venido trabajando acá y lo que hemos venido conversando, que podamos generar este espacio de acuerdo, porque estoy también segura de que hay varias de las conclusiones que son en buena parte compartidas. He dicho, gracias, presidente. Gracias, diputada Navellán. Gracias, presidente. Buenos días a todos los colegas. Mire, presidente, yo trataría de hacer esto de una manera lo más rápida y eficaz posible. También he estado en otras comisiones investigadoras. Yo partiría por leer el informe de mayoría, ir votando el informe de mayoría y que efectivamente las personas que han planteado un informe de minoría en las partes del informe donde consideren que podría incorporarse lo que ellos están planteando de una manera de armonizar, lo planteen, se someta a votación y se siga avanzando. Esta cuestión, si no, va a durar todo el día. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Efectivamente, mire, de acuerdo a lo que usted plantea, el diputado Lagomarsino, es lo que dice el secretario, que las propuestas de él, que son 2 propuestas, se incorporen al que obtiene mayoría. Por lo tanto, vamos a proceder a votar como un todo, ¿cierto? Vamos a votar como un todo la propuesta, una propuesta. Sí, diputado. Sí, déme. Sí, presidente. Diputado Weiss. Sí, Diputado. bueno, sí, no, yo creo que ya lo de haber llegado a acuerdos, a incorporar unas consideraciones en uno u otro de los informes ya pasó. Hoy día estamos acá para votar y efectivamente, de acuerdo al reglamento, se tiene que votar un informe, partir con un informe votando. Y lo que, si ese gana, digamos, tiene mayoría, es el que se aprueba. Ahora, distinto es si después se quiere incorporar alguna de las consideraciones, como bien se ha dicho acá, en las cuales coincidamos. Bueno, tendrá que hacerse también la votación, pero yo creo que ya no es momento de empezar a llegar a nuevamente revisar uno a uno cada uno de los informes. Usted es el que tiene la potestad para tomar la decisión y partir votando, porque de lo contrario vamos a estar infinitamente. Gracias. Diputada Plasencia. Ahí sí, sí. Gracias, presidente. Sí, es que, a ver, yo creo que estamos partiendo de una base que a mí me parece que nos ayuda a intentar generar un informe unificado de la comisión. Es decir, a nosotros en la sesión anterior se nos planteó que enviáramos nuestras propuestas de conclusiones, cosa que hicimos, pero lo que caía de cajón era que se hiciera un ejercicio de intentar hacer síntesis para traer acá una propuesta.
Y yo también he estado en otras comisiones investigadoras donde ese esfuerzo se hace y resulta bastante bien, porque después sobre la base de esa propuesta es que se van haciendo las precisiones o incorporaciones. Y ese es un ejercicio que lo que permite es dar un debate sobre la base de lo que cada uno puede aportar, y donde tengamos disenso, donde tengamos diferencia, claro, se pueden plantear o se incorporan o se dejan fuera, ¿ya? O se exponen que existen dos visiones al respecto, pero sobre una materia particular. Acá tenemos 3 informes y por mucho que sea saludable intentar ponerlos en un estado de comparación como si fueran comparables así mecánicamente, creo que la verdad no ayuda. Y por lo demás, yo no sé, pero yo acabo de recibir esto impreso y por un mínimo de respeto para todos quienes hicimos nuestro trabajo, debiéramos tener un tiempo para leerlo. O sea, no podemos, presidente, irresponsablemente votar algo que no hemos leído. Y aunque usted vaya a someter a votación ejerciendo, es su potestad. Pero bueno, uno puede tener una voluntad más o menos integradora, más o menos democrática, y frente a eso, la potestad se puede ejercer de distintas maneras. Entonces, la propuesta, presidente, es que esto pudiera primero leerse, los 3 informes, segundo, que tengamos posibilidad de, ojalá, hacer una síntesis, de tratar de incorporar aquellas cosas que son comunes y que expresemos aquello que es lo que tenemos diferencia para ver si podemos llegar a acuerdo, pero hablemos sobre la base de una cosa más concreta. Porque por algo hicimos llegar los informes con anticipación y nosotros, yo en lo particular, no sé si alguien los tuvo a mano con antelación como para poder leerlo, yo no los tuve. Diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. Mire, presidente, a ver, yo creo que acá no todo es blanco y no todo es negro. Yo considero que se debe leer el informe de mayoría. Considero que las personas que han establecido un informe de minoría deben opinar en los lugares donde ellos consideran que no están de acuerdo o que desean incorporar parte del informe de ellos. Creo que no es labor de la Secretaría ni de la Presidencia estar estableciendo cómo armonizar ambos informes. Eso es labor de los diputados que presentan diferencias de opinión. Por lo tanto, a mi parecer, se debe leer, no se puede votar sin leer. Presidente, yo no estoy de acuerdo con esa decisión. Yo creo que acá se debe ir leyendo el informe, se debe ir votando el informe. Son 25 páginas, o sea, no es como que es terrible, tenemos que leernos el Quijote de la Mancha, ¿me entiende? O sea, no es una cosa tan larga ni tan difícil. Vamos leyéndolo. Si el informe de minería o quienes han hecho el informe de minoría consideran que hay partes con las que no están de acuerdo o que quieren incorporar algo ahí, lo dirán en su momento, se someterá a votación. Y así vamos avanzando, presidente. Ahora, otra alternativa que también me parece plausible, si usted quiere evitar leer las 25 páginas, es que usted dé un periodo de tiempo, no tengo idea, un receso de 15 minutos, en 15 minutos, o sea, ¿para qué media hora? En 15 minutos yo me fumo como 3 cigarros y claramente todos alcanzamos a leer 25 páginas, hay más que tiempo suficiente para leer esto y poder tener una opinión. Gracias, presidente. Lo más corto tiene que ser votarse en un paquete. Acá hay 3 posibilidades: la del señor Tomás Lagomarsino, de los diputados de izquierda, y la mayoría que es de derecha, junto con la diputada Johanna Pérez. Creo que usted debe ponerlo a votación y después cada parlamentario, si no lo leyó antes, bueno, ahora tendrá el tiempo para leerlo después de la votación. Gracias, diputado. Bueno, la verdad es que, para ser claro, las diputadas Chicotense, perdón. No lo había visto, que estaba acá a mi derecha. No se preocupe. Solo por hoy. Oiga, presidente, a través suyo quiero agradecer la sensatez de la diputada Navellán. Creo que los que hemos sido miembros de esta comisión investigadora estamos conscientes y de manera unánime que esta es una situación escandalosa, una situación que conmovió a todo Chile
y que evidentemente es una denuncia gravísima, la cual se debe investigar a fondo y que los responsables asuman con todo el rigor de la ley. Y en eso no hay dobles discursos. Dicho eso, presidente, quiero quizás complementar lo que dice la diputada Navillán. Y es importante hacer el esfuerzo para que podamos consensuar un informe común, porque no es buena señal para la ciudadanía. No es un mensaje que espera el pueblo de Chile de parte del Congreso Nacional frente a una situación tan compleja y tan polémica por lo demás. Pero también creo que es relevante de que hagamos nuestros mayores esfuerzos para poder revisar detalladamente cada informe, y creo que es tremendamente razonable que nosotros nos podamos dar unos minutos para poder conversar entre nosotros y nosotras, para que podamos intercambiar ciertas ideas, para poder converger en las conclusiones, o mayoritariamente en las conclusiones, y poder sacar también las mejores recomendaciones de esta comisión investigadora. Creo que es lo que a lo menos me pareciera ser de sentido común, me pareciera ser que es lo más responsable y serio que podemos hacer de esta comisión, más allá de todos los tropiezos que hemos tenido, porque también asumamos nuestras responsabilidades, hagamos también la autocrítica, y con todo el cariño creo que también hemos dado una mala imagen hacia la opinión pública. Ha sido una comisión que ha tenido también muchas diferencias, pero también con tonos que no corresponden, con tino que no era lo que esperábamos, ni tampoco con el tacto que debiese haber tenido también esta comisión. Y eso es un llamado de atención para todos los miembros y miembros de esta comisión. Entonces, presidente, yo creo de que lo responsable y serio es que nosotros nos tomemos el tiempo. Si bien es cierto, y con esto termino, sabemos que esta es la fecha plazo, este es, entiendo yo, que el último día que nos queda en términos de los plazos oficiales, por lo tanto, tenemos toda la jornada de hoy para poder convocarnos nuevamente y buscar un informe común. Yo creo que, presidente, tenemos que hacer ese esfuerzo por el bien de la imagen de este Congreso, por el bien también de la víctima y por el bien de esta investigación que a lo menos tiene que también entregar y contribuir y colaborar para mejorar los procedimientos, las normativas, los protocolos, para que nunca más vuelva a suceder lo que hemos vivido con el caso Monsalve. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Aprovechando que se está planteando esta instancia de una conversación quizás o de buscar algunos aspectos que puedan ser incorporados dentro del informe de mayoría, a mí me gustaría saber, y creo que es especialmente útil para quienes no hemos acompañado a esta comisión desde un comienzo, yo vengo en reemplazo hoy día, que los diputados de oficialismo nos puedan decir cuáles son los elementos principales de su informe o cuáles son los aspectos que entrarían en conflicto más relevante o que habría que incorporar dentro del informe de mayoría que haga imposible aprobarlo en los términos que está, porque por lo que yo he podido leer a mí me da la impresión de que es bastante completo, el informe de mayoría establece muy bien las responsabilidades. No sé si los colegas de gobierno lo que quieren hacer es incorporar algo o alterar alguna de las responsabilidades que está contenida acá, si es que les parece que está mal identificada la responsabilidad, o sea que alguien que se dice que es responsable de estos hechos no lo es en realidad, o hay alguna otra persona que falta. Me gustaría saber bien cuál es ese elemento, cuáles son esos aspectos tan fundamentales para que podamos hacer una revisión más rápida y que esto no quede para la tarde. Recordemos que también en la tarde hay trabajo de comisiones, hay sesión de sala, tampoco es como que tengamos el día entero, y yo creo que los ciclos y los tiempos hay que cumplirlos. Esta es una comisión investigadora que está terminando.
y yo creo que no es el momento para entrar, digamos, en un loop o que no encontremos la forma de ponerle término a esto. Hay que encontrar la forma de ponerle término. Entonces yo creo que lo razonable es extractar de informe para que, o sea, los aspectos más fundamentales del informe de minoría me refiero, los aspectos más fundamentales para que sean puestos sobre la mesa, que los votemos como un elemento adicional y que se incorpore. Pero en el fondo tiene que haber un texto íntegro, digamos, de informe que sea finalmente puesto en votación y aprobado. Y si es que hay aspectos adicionales, como estaba contenido acá, en el fondo, la propuesta del diputado Lagomarsino, que creo que es precisamente la forma como hay que tomar esto. Él dice, para incorporar en el informe, en el sitio donde sea más coherente y armónico con el texto aprobado. O sea, él busca incorporar algunos elementos que a él le parecen razonables. Yo lo que le propongo a los colegas de gobierno que de su texto extraigan esos elementos fundamentales, y yo imagino que los tienen plenamente y completamente identificados, y que se pongan sobre la mesa y que los pongamos en votación, y que no nos enredemos más. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada Joana Pérez. Para los colegas. Mira, acá se ha dado de todo un poco. Quienes hemos estado en otras comisiones se han dado distintas situaciones, ¿ya? Por ejemplo, en un caso se aprobaron dos informes que eran más o menos, según el punto de vista de algunos, eran concordantes, y la propia sala nos pidió que teníamos que arrojar un solo informe, ¿ya? Que es bastante subjetivo lo que uno dice, mire, esto es complementario, como esto no es complementario, o esto es mucho más, quizás, fija una postura y lo otro no la fija de tal manera. Hay cosas que rayan en la objetividad y otras en la subjetividad. Y así hemos tenido distintas comisiones, u otros que la Secretaría ha sumado, que nos pasó la última vez en la de aguas, un tema de privados, que estaba en privados, que finalmente igual se analiza, pero finalmente quienes teníamos posturas contrarias, perdíamos todo, porque ahí la presidencia casi quería arrasar, ¿ya? Entonces, yo creo que efectivamente tiene que ver cómo la comisión puede llegar a la mejor alternativa. Yo les pedí, porque no se había impreso, yo también presenté un informe. A mí nadie me contactó, no iba a quedar sin enviar un informe, algo que hemos participado casi 3 meses, y por lo tanto ustedes cuentan con mi informe. Pero el presidente tomó contacto conmigo, nos hizo llegar el informe del sector, ¿cierto?, que él representa, y yo sinceramente con nuestro equipo lo trabajamos y vimos que algunas cosas efectivamente se metían en arista penal, y creo que eso no corresponde. Aquí hemos tratado de ser muy yo diría, drásticos o muy separando cada uno de los poderes del Estado, respetuosos, y por lo tanto, como hay una arista penal, hay una arista administrativa que lleva la Contraloría y una que es más política de esta Cámara por la Comisión Investigadora, creo que efectivamente no podíamos entrar a asegurar o aseverar ciertos hechos que están investigándose. Entonces, por eso es que el informe de 25 páginas que hoy día se llega es un trabajo consensuado entre los equipos del primer informe que representa al presidente y también el mío. Por eso yo, pero de todas maneras quise ponerlo en antecedentes porque hay un trabajo previo de esta diputada, sin perjuicio de, no fui contactada por otros diputados, así que por eso me atreví a revisar esto, pero también concuerdo con la diputada Navellán, que creo que el arrasar así es re fácil, porque después tiene que votarse en la sala, entonces esto es algo bien complejo y podemos a lo mejor darnos una media hora y después volver y cada diputado defenderá su postura, si defiende el del oficialismo, el de la oposición, el que está entre medio del diputado Lagomarsino. Yo creo que es válido y darnos no más allá de media hora y definirlo hoy día, y si hay posibilidad de incorporar o pedirle que saquen ciertas cosas, ¿ah? Si es que hay alguien que le molesta lo que diga, porque creo que vale la pena, con transparencia, demos esta discusión. Porque no nos olvidemos que cuando partió esta comisión y yo fui bien afectada, fui sindicada por un diputado que supuestamente es oficialista, y yo estaba entregada al oficialismo porque me pedían que presidiera esta comisión.
Y permítame, yo guardé silencio en estos 3 meses, pero tengo todo el derecho, a lo menos, a defenderme y decir, mire, yo trabajo así, de manera transparente, está mi informe, y sí tengo una postura del caso. Y la oposición o el oficialismo pondrá yo represento el centro político, pero sin duda que tengo una postura en lo que sucedió en este caso, en lo que se investiga y en lo que va a seguir su curso respectivo con otros poderes del Estado. Así que eso, presidente, le pediría que probablemente es bueno que cada uno lea los informes, porque no han estado de manera transparente a todos, y que nos demos una media hora y luego tomemos postura. Aquí cada uno sabe qué es lo que representa, qué es lo que quiere decir y qué es lo que quiere también dejar plasmado en estos informes. He dicho, presidente, gracias. Gracias, diputada. Entonces, suspendemos la sesión por media hora. A la 1 nos encontramos acá y vamos a votar a la 1. Como ya está leído, votar las conclusiones hechas por el diputado Carter, la diputada Carla Morales, Lorena Avellán, Sofía Cid, Weiser y Joana Pérez, ¿cierto? Y luego ver las incorporaciones, obviamente, o las sugerencias de el resto de los diputados. Diputada Musante, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Es que luego de la lectura del informe llamado de mayoría, me preocupa que estemos incluso como comisión, de acuerdo a cómo se proceda a realizar esta votación, transgrediendo lo que dice el artículo 7º de nuestra Constitución, presidente. Y quiero recordar que ninguna persona, ningún grupo puede atribuirse alguna autoridad o derechos que no le hayan sido conferidos por la Constitución y las leyes. Y yo, revisando este informe, veo que a partir de la página 11 hay un apartado que se llama responsabilidades. En particular, en la letra A, se atribuye una responsabilidad de índole administrativa, cuestión que no tiene facultad esta comisión para realizar, a la ex ministra del Interior, Carolina Toá, donde dice textualmente: se deja en evidencia un control insuficiente de los gastos reservados en la subsecretaría de su dependencia, imputándole directamente una responsabilidad administrativa, algo que no está bajo los márgenes de las atribuciones de esta Constitución. Luego, presidente, y no puedo dejar pasar esto, y me llama profundamente la atención cómo fue redactado finalmente esta propuesta de conclusiones, o más bien parece como una imputación de responsabilidades, porque en la página 18, en la letra E, se señala como responsables a la Policía de Investigaciones de Chile, presidente. Son más de 4.000 funcionarios y no veo de ninguna manera que se esté apuntando a alguna jefatura de la Policía de Investigaciones o a responsables con nombre y apellido, sino toda una institución. Y de hecho, lo que dice a continuación de la letra es el papel de la Policía de Investigaciones de Chile. O sea, yo entiendo que se está hablando de una institución completa con más de 4.000 funcionarios. Y a continuación, presidente, en la letra F se menciona a Carabineros de Chile, en la misma lógica anterior, donde se habla de las operaciones de Carabineros de Chile, lo indicado por Carabineros de Chile. Estamos hablando de una institución que comprende más de 50.000 funcionarios. Entonces, presidente, yo creo que la falta de prolijidad a la hora de imputar responsabilidades de manera tan liviana hace imposible que este informe pueda ser siquiera votado por la comisión, porque excede además las atribuciones que nosotros tenemos, y nosotros tenemos reglas del juego. Y la primera regla que tenemos que respetar es la de la Constitución. Si un informe se pone, además, hablando de complicidades, que es un término que incluso se puede interpretar como una responsabilidad de índole penal, está excediendo absolutamente las facultades fiscalizadoras que nosotros tenemos. Y, presidente, y aquí con esto finalizo, yo como diputada oficialista desde el día 1 me puse a disposición porque creía que no podía quedar así como hacía esta investigación, no solamente en términos penales, que para eso existen los tribunales de justicia, sino que me preocupaba cómo se estaban implementando los protocolos en caso de denuncias de delitos sexuales, y en eso creo que tenemos y estamos todos convocados a trabajar. Pero ¿qué pasa con este informe que va más allá de lo que establece la Constitución? Reparte responsabilidad a la ex ministra del Interior, a la actual ministra de la Mujer,
reparte responsabilidad a instituciones completas, a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones. Entonces, o esto se enmienda en la manera, en los términos en los que fue redactado, incluso creo que si vamos a tratar de llegar a un consenso, que yo creo que sería una excelente señal, partiría por dejar fuera este tipo de imputaciones donde se dice que acá los diputados oficialistas hemos tenido un ánimo doloso de bloquear la investigación, las labores de investigación de la comisión, lo que es absolutamente falso, presidente. Entonces, si partimos de la base de este informe en estos términos, veo bien difícil que con este ánimo doloso de imputar responsabilidades que además exceden nuestras facultades constitucionales, nosotros podamos siquiera proceder a votar. Diputado Sánchez. Ah, perdón, diputada Navellán. Sí. Gracias, presidente. Mire, presidente, más allá de lo que está diciendo la diputada Musante, a mí lo que me gustaría es que el secretario se pronunciara, más allá de leer el mandato de la comisión, que el secretario se pronunciara respecto de nuestra facultad fiscalizadora en una comisión especial investigadora como esta. Porque nosotros, según lo que yo entiendo, acá tenemos la posibilidad de determinar si hay responsabilidades de parte de los ministros de Estado, de los subsecretarios y de las instituciones que de alguna manera se han visto involucradas en un caso como este. Entonces me gustaría pedirle al secretario que, de acuerdo a su vasta experiencia y vastos conocimientos respecto de temas legales, pudiera pronunciarse sobre cuáles son los alcances que tenemos como facultades de la comisión investigadora para que toda la gente que está viendo esta comisión lo tenga claro. Gracias. Gracias, diputada. Perdón, no le daba la palabra, presidente. Diputada Plasencia, tiene la palabra. Sí, después. Gracias, presidente. Yo me voy a sumar a lo que ha planteado recién la diputada Musante. Me parece que hay que tener mucha rigurosidad en cómo se plantea un informe de estas características. Primero, creo que debiera sacar del informe toda la redacción con afirmaciones subjetivas que tengan alguna consideración de carácter penal y también administrativa, porque esta no es una comisión para hacer un juicio ni para hacer sumarios. Esta comisión lo que hace es recibir antecedentes lo más completo posible, y ya está de cuenta todas las sesiones que hemos tenido, varias de ellas respaldadas con oficios que se han respondido, otros no, es cierto, pero tenemos los antecedentes suficientes como para decir que contamos con insumos para poder hacer una redacción objetiva. Ahí, presidente, yo creo que también sería bueno que el secretario entonces se pronunciara acerca del tono y las afirmaciones que tienen varios de los apartados y los acápites en este informe. Y lo otro, presidente, es que creo que toda la consideración respecto al obstruccionismo, entre comillas, del gobierno y el rol del oficialismo debiera salir de este informe. No es resorte de una comisión investigadora ventilar los problemas y las dificultades que se han tenido en el debate. Eso me parece que le quita altura de miras. Y lo digo incluso autocríticamente porque nuestro informe también las tiene. Entonces, si queremos hacer un informe que realmente dé cuenta del trabajo de esta comisión, lo primero que tenemos que hacer es decir, ok, no ha sido sencillo llevar adelante esta comisión, ha habido dificultades, tenemos crítica a la conducción, a la participación de cada uno, pero eso no es parte de las resoluciones de un informe de comisión investigadora, ¿no? Eso es parte del lado B, que probablemente a algunos les interesará, pero que poco aporta, ¿ya? Entonces yo lo sacaría. Y lo otro, presidente, yo unificaría el lenguaje a un tono que puede tener adjetivos, que puede tener, digamos, consideraciones duras, si uno lo quiere llamar. Pero dejar de lado la subjetividad también tiene que ver con evitar el tono novelesco, ¿ya? Porque es un género distinto.
Este es un informe de comisión investigadora, es un informe formal que tiene un cierto tipo de lenguaje. Entonces, como generar sospechas, por ejemplo, uno no dice se generan sospechas producto de las omisiones. Lo que uno puede decir, el incumplimiento de los plazos legales establecidos para la declaración de intereses y patrimonio generó dudas sobre la trazabilidad de los recursos públicos, situación que está siendo investigada por los órganos pertinentes. Uno puede decir algo así, pero no es necesario decir, estas omisiones generaron sospechas sobre la forma en que se destinaron los recursos a la existencia de posibles, como que hay tipos de redacción que creo que hay que mejorar considerablemente. O por ejemplo, cuando se dice, este accionar irresponsable y la liviandad con la que se tomó la institución custodia del ex subsecretario pudo ser la puerta para una infiltración criminal, o sea, redacción podría ser perfectamente la falta de control sobre el esquema de resguardo del entonces subsecretario del Interior evidenció una debilidad institucional que según lo discutido en la comisión podría haber generado un escenario vulnerable ante riesgos de seguridad. Eso es más objetivo. Eso da cuenta de los hechos, eso da cuenta de la información con la que contamos, eso da cuenta de la gente que vino acá a la comisión a exponer en las bastantes sesiones que tuvimos. Y entonces, digamos, yo sé que queremos ser serios, pero no es solo hay que querer, también hay que parecer. Entonces, por eso digo que hay cosas acá que son perfectibles y yo insisto, varias de las conclusiones son compatibles con las que nosotros tenemos. Por lo tanto, las diferencias principales están en cómo se han redactado todas las primeras partes antes de las propuestas. Entonces, la voluntad, presidente, como esta comisión es política. Entonces, ¿hay voluntad política? Si hay voluntad política, corrijámoslo. Estoy disponible incluso para redactar con alguien de su sector político el informe. No tengo problema, porque para eso he estudiado toda la vida. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. A ver, el Congreso y la Cámara de Diputados especialmente tiene dos funciones esenciales. Una es legislar y la otra es fiscalizar. Y en ese rol de fiscalización se fiscalizan los actos de gobierno. Y como forma de ejercer ese rol de fiscalización existen las comisiones especiales investigadoras. Si es que las diputadas por su intermedio me van a plantear que las comisiones especiales investigadoras no pueden establecer eventuales responsabilidades y establecer incluso que esa información pueda ser derivada a la Contraloría o a los tribunales de justicia institucionalmente por parte del Congreso, yo creo que estamos deshuesando completamente. Yo le pido a las diputadas que si quieren plantear algo distinto, es que aquí yo creo que estamos viendo, señor presidente, reflejado completamente cuál es la intención de las diputadas acá. Aquí se busca entrampar, se busca evitar que esto se vote, se busca que esta sesión fracase. Aquí lo que yo le quiero pedir, señor presidente, es que pongamos en votación el informe de mayoría y que no sigamos generando aquí un show que incluso pone en duda las facultades propias de esta Cámara de Diputados, que por lo demás ya han sido puestas en duda de manera suficiente y ya nos hemos autodebilitado como institución suficiente respecto al rol fiscalizador de esta Cámara de Diputados, poniendo en horas absurdas de la noche, en las últimas horas del día, sesiones especiales, incluso, o sea, todo lo que tiene que ver con el rol fiscalizador de esta Cámara de Diputados se ha visto debilitado en los últimos años. Yo no voy a estar de acuerdo con que se debilite aún más una herramienta que es fundamental en esta Cámara de Diputados para establecer eventuales responsabilidades. Yo quiero pedirle además que si se aprueban dentro del informe final responsabilidades ahí señaladas que puedan impactar en responsabilidades administrativas y responsabilidades penales o criminales de otro estilo, la información sea remitida por parte de esta comisión como comisión a las instancias correspondientes, sea la Fiscalía, sea la Contraloría, y que efectivamente esto tenga algún efecto y siga un curso. Porque, insisto en el punto, yo creo que aquí no podemos terminar convertidos como Cámara de Diputados en un león sin dientes, y menos aún cuando en gobiernos anteriores todas las herramientas que ha tenido este Congreso han sido ejercidas incluso más allá de la celeridad esperada
por parte de los mismos diputados de izquierda, pero por supuesto que cuando el gobierno es de izquierda la cosa cambia. Aquí lo que yo le pido, señor presidente, es que en un caso tan relevante, tan grave, tan bullado, donde están tantos ojos de todos los chilenos puestos encima de nosotros, avancemos y que aquí no se plantee revisar el texto completo o desmenuzarlo, deshuesarlo completo para que parezca una ameba. Eso yo creo que sería Gracias, diputado. inaceptable. Gracias, diputado. Diputado Weiss. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, de acuerdo a lo que hemos planteado ya, todos los que tenemos la voluntad de llegar a acuerdos, está siempre disponible, pero en este caso, y se ve en las consideraciones finales que probablemente sí hay bastantes similitudes, pero precisamente en las consideraciones previas donde hay diferencias que son importantes. Y yo considero que eso es parte precisamente de lo que tiene la facultad cada diputado o diputada, que hacen un informe en donde queremos reflejar, y lo que está reflejado ahí es lo que ha ocurrido durante la sesión y donde nosotros consideramos que sí hay responsabilidades y que sí hubo falta de información, que sí hubo obstruccionismo a entregar toda la información en su momento. A mí me parece que eso debe quedar reflejado en el informe y eso es parte de lo que se tiene que decidir ahora votar, y esta es una instancia democrática y se votará a favor o se votará en contra. Yo, sinceramente, más allá de todas la disposición a abrirse, a conversar, a mí me parece que se está tratando de forzar llegar a un acuerdo que va a ser muy difícil y donde hay diferencias y las han habido desde el comienzo en la forma en cómo se llevó esta comisión, o las opiniones que teníamos son claras. O sea, lo veo, la verdad, bajarle como el tono en lo que se dice. Bueno, es la opinión que tienen las diputadas que me antecedieron, puede ser su opinión, es lógico que lo quieran así a lo mejor, pero no necesariamente vamos a estar de acuerdo con ello. Yo no estoy de acuerdo con ello y considero que se tiene que votar y que quede ahí la mayoría aquí en una decisión democrática. Gracias. Nada más, gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Duval. Gracias, presidente. A ver, sí, efectivamente esta es una comisión política que puede atribuir responsabilidades políticas, más allá de responsabilidad administrativa, y eso es parte del debate. Ahora, leyendo estas 25 páginas y probablemente aludiendo de que va a haber mayoría para eventualmente aprobar las 25 páginas, a mí me preocupa que finalmente ocupemos esta instancia para, en vez de justamente hacer una ponderación objetiva de responsabilidades políticas, nosotros hemos sido sumamente críticos también con cómo se ha desarrollado este caso y cómo se ha administrado. Hay ciertos epítetos que creo que están fuera de la seriedad necesaria como para ser incorporados dentro de una conclusión. Y hay atribuciones, presidente, hay atribuciones, imputaciones jurídicas que son bien preocupantes, como establece una complicidad, que eso finalmente es como atribuir un delito al presidente de la República, más allá de los elementos subjetivos como de doble discurso, estándares, qué sé yo, que yo creo que no sé en qué contribuyan a establecer responsabilidades administrativas o políticas. Yo sugeriría, presidente, que si me puede escuchar, presidente, que quizás podamos revisar, sabiendo y poniéndome en el caso de que ustedes tienen mayoría en esta comisión, de que si como mayoría van a aprobar algo que sea algo de calidad, podemos nosotros rechazarlo, pero que sea algo de calidad desde el punto de vista de que no impute responsabilidades jurídicas. Entonces vayamos viendo, quizás, no sé, párrafo por párrafo, en vez de votarlo en bloque. Se ríe el diputado Converso, pero ya, por favor. Quizás para ir viendo el detalle y no votarlo en bloque, digo, si es que queremos hacer algo bien, vamos viendo el detalle. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Navellán. Gracias, presidente. Insisto en que me gustaría que el secretario diera su opinión, pero además de eso, personalmente, yo no estoy de acuerdo con la palabra cómplice. Se lo dije, presidente, a usted, lo mencioné entre varios diputados, y yo creo que la redacción de ese párrafo debe ser distinta y me gustaría que se pudiera dar la posibilidad de una redacción alternativa solo de ese párrafo
respecto de la palabra cómplice. Sí creo que hay responsabilidad, pero no me parece adecuada la palabra cómplice. Me gustaría que el secretario diera su opinión respecto de lo que pedí hace un rato atrás. Porque además veo que estamos llenos de asesores del Ministerio del Interior que están francamente muy preocupados de lo que sucede acá. Me llama la atención que sigan viniendo con tanta asiduidad a esta comisión. Gracias, diputada. ¿Secretario? Presidente, de acuerdo a nuestra Constitución, el artículo 52, número letra C, número 1, letra C, que permite fiscalizar los actos del gobierno, que se permite crear las comisiones especiales investigadoras para respecto a determinados actos del gobierno. En definitiva, lo que hacen las comisiones especiales investigadoras es determinar la responsabilidad política de las autoridades de gobierno, no del presidente de la República, de las autoridades de gobierno, y eso está claro. No es ni responsabilidad ni administrativa ni penal, porque estaríamos invadiendo otro poder del Estado como es el Poder Judicial. Eso es lo que puedo decir al respecto. Gracias. Ya, coloquemos en votación entonces no vamos a llegar a acuerdo, no vamos a llegar a acuerdo en otros casos, ya estamos. Diputada. Presidente, yo lamento que se haya dado finalmente esta situación, de verdad lo voy a reiterar, yo tenía la idea de que con la contribución de todos se podía haber hecho una síntesis, y de hecho el tono no hay para qué bajarlo, sino que hay que decir las cosas correctamente, y ese es el punto. Entonces acá, y lo voy a reclamar para que no quede la idea equivocada de que acá queremos bajar el tono de las responsabilidades o que queremos eliminar responsabilidades. Lo que queremos hacer es que sea un informe riguroso, bien redactado, con un lenguaje apropiado a una Cámara de Diputados y Diputadas, y que además se remita a lo que significa una comisión investigadora, y es determinar responsabilidades políticas. Frente a eso, presidente, yo de antemano lo digo, es muy difícil votar a favor de este informe, ¿ya? Así como está. Si usted hubiera tenido la voluntad política de darnos un tiempo para ajustar la redacción, probablemente lo hubiéramos logrado. Porque en lo más importante, que son las conclusiones, no tenemos grandes diferencias. Entonces, acá lo que se está haciendo es forzar una votación. Y yo quiero que quede expresado que aquí hay dos informes. Y quiero que ojalá se pongan en conocimiento de la sala. Porque así como en otras comisiones no se ha llegado a acuerdo, acá tampoco lo hicimos. Entonces, hay dos informes, uno probablemente va a tener un voto de mayoría, pero no hubo posibilidad de síntesis, presidente. Gracias, diputada. Diputada Chicardini. Con esto pasamos a votar. Sí, Presidente, mire, leí el informe detalladamente de usted y otros colegas, y la verdad es que me llama mucho la atención el tono en el cual han establecido ciertos textos, no solo como en la primera parte que tiene que ver con las consideraciones previas, que de verdad es bien complejo leer algunas líneas donde básicamente se habla de pareciere, podría justificarse, o sea, sobre la base de supuestos. O sea, ¿de qué objetividad estamos hablando? ¿De qué seriedad estamos poniendo de nuestra parte a la elaboración de un informe que tiene consecuencias? Que tiene evidentemente un peso para poder proponer, para poder establecer recomendaciones y además para poder establecer responsabilidades políticas. Fíjese, presidente, que a mí me llama de verdad mucho la atención y me cuesta creer que algunos colegas que hacen discursos grandilocuentes con respecto a la
protección y cuidado de instituciones policiales, establezcan responsabilidades políticas a Carabineros de Chile y a Policía de Investigaciones. O sea, de verdad, este caso nace de un delito de violación que se le acusa al ex subsecretario Monsalve. ¿En qué minuto pasamos a responsabilizar a 2 ministras y a las instituciones policiales por un caso de violación, presidente? De verdad que me cuesta entender cuál es el ánimo de algunos colegas y cuál es el propósito de fondo. Siento de que acá se está distorsionando las facultades que tiene esta comisión para la búsqueda de cuestiones o pequeñeces políticas que le hace muy mal a nuestra democracia, presidente. Gracias. Gracias, diputada. Bien, colocamos en votación. Diputada Monsalve, estamos en votación. Lo hice presente antes, gracias, presidente, que me preocupa que finalmente la votación de este informe en particular pueda transgreder la propia Constitución a propósito de lo que mencioné sobre la imputación Gracias, de diputada. responsabilidad, y quisiera hacerlo presente Muchas antes de la votación. Muchas gracias, diputada. Secretario, coloque en votación la propuesta de los diputados Carter, Carla Morales, Gloria Avellán, Sofía Cid, Flor Baise, Joana Pérez, Miguel Mellado, con el cambio en la página 9, donde se le colocaba, decía, si no cómplice respecto al Bermúdez y Manuel Monsalve, dice, en vez de cómplice, dice negligente. Deficiente y negligente. Deficiente y negligente respecto al Bermúdez y Manuel, en vez de cómplice. Diputado, aquí estamos. Bueno, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. No quiero alargar más esto, pero solo quiero dejar consignada nuestra posición. Yo vengo en representación de la diputada Sofía Cid y de los diputados republicanos. Yo creo que no hay ningún problema con señalar acá que podría existir una complicidad por parte del presidente. Eso es algo que, por supuesto, le compete investigarlo a los tribunales de justicia, pero aquí señalar que eventualmente podría llegar a existir una complicidad o que a lo menos es un actual negligente. Yo creo que el lenguaje ahí estaba perfectamente bien utilizado. Yo habría estado perfectamente dispuesto a aprobarlo en esos términos. Obviamente vamos a votar los favores, los términos que se están proponiendo también. Quien puede lo más, puede lo menos. Pero solo quiero lamentar que no haya estado el acuerdo para que esto se aprobara en esos términos, porque aquí, en un caso donde incluso el presidente Boric dio su permiso para que el subsecretario, estando todavía en el cargo, volara al sur supuestamente a conversar con su familia, que se mantuviera en el cargo varios días más después de ya teniendo conocimiento del hecho. Yo encuentro que eso es suficiente para alegar una eventual complicidad. Gracias, diputado. ¿En votación, secretario? Presidente, vamos a poner en votación las conclusiones del diputado Carter y otros, y la del diputado Laga Morcino. ¿Se pone en votación también, que es complementario? Quiero tener esa claridad. No es como anexo. Es que no, se tiene que votar. ¿Se tiene que votar? Diputado Laga Morcino. Ya. Mi indicación es respecto que se voten aparte y que pueda ser incorporada donde sea más coherente para el texto final. La gracia no es que el texto, porque primero lo principal es votar. Perfecto. Ya. Coloque en votación la propuesta de los diputados. En votación la propuesta antes referida. Diputado Álvaro Carter. Diputado Carter a favor. Diputada Daniela Sicardini. Diputado Sánchez. Diputado Ibáñez. Sí. Estamos votando la propuesta. Voy a justificar mi voto, presidente. A ver, estamos frente a una situación que es absolutamente condenable, repudiable respecto del ex subsecretario a cargo de la seguridad de un país. Hemos sido, yo en particular y los parlamentarios acá presentes del oficialismo, hemos sido
duros críticos de esta situación. No hemos escondido en absoluto nuestro malestar, nuestra condena a estos hechos y nuestra vocación de participar en esta comisión es justamente dar cuenta de aquello, sin matices, sin matices. Dicho eso, presidente, cuando me pongo a estudiar las conclusiones de las propuestas y conclusiones del comparado, no hay mayor diferencia. Y celebro aquello. Creo que estamos viendo esto con una altura que más allá del gobierno en particular y del color en particular, es una situación condenable y debemos nosotros pronunciarnos respecto de ello. Sobre las consideraciones previas, presidente, aquí se habla en el documento propuesto de elementos que no me permiten aprobar estas consideraciones previas. ¿Por qué lo señalo? Primero se habla de un armazón ideológico. No sé a qué se refiere un armazón ideológico, qué tipo de feminismo estamos hablando, de qué es lo que se está proponiendo como armazón ideológico, como sustrato para enjuiciar un acto público o un delito. Segundo, hay imputaciones penales que ahora se corrigen, pero aún así algunos párrafos señalan justamente sugerencias de que podría haber una condena penal y eso está hoy en sede judicial siendo investigado. Tercero, o sea, el lenguaje con el cual se tratan actos que son condenables, a propósito de el adjetivo de la adolescencia de algún comportamiento, me parece que es poco serio, o sea, no se condice con el trabajo que nosotros tenemos que realizar. Tercero, o sea, cuarto ya, se nos imputa a nosotros, los parlamentarios de esta comisión, presidente, el ánimo de obstaculizar el trabajo con intervenciones extensas. O sea, se ríen los parlamentarios y republicanos, pero les pediría más respeto. O sea, intervenir largamente es obstaculizar el trabajo. Yo no creo eso. Además se imputa que la censura al presidente también era obstaculizar un trabajo. Si mencioné 3 artículos, presidente, usted sabe muy bien que violó esos artículos, más allá que se siga siendo el presidente de la comisión, con todo respeto. Se imputa de que el ministro Elizalde le apagó el micrófono a la ministra Vallejo. Yo estaba al lado del ministro Elizalde y era porque no se escuchaba, porque si hay 2 micrófonos prendidos, no se escucha uno. O sea, se establece que el gobierno apoyaba a Monsalve, presidente. O sea, apoyar es una forma de otorgar complicidad frente a un acto delictivo que está siendo investigado. Se señala que hay un reproche a la ministra de la Mujer, toda vez que la ministra de la Mujer no se enteró a tiempo de esto. Y eso yo creo que es un reproche del manejo de la situación y con el cual yo estoy absolutamente en contra de lo que ocurrió. Pero se hace un reproche en particular a una ministra que puso a disposición todas sus herramientas para atender justamente los derechos de la persona que estaba haciendo, que era víctima de este caso. Cierro con esto, o sea, más allá de las críticas que se le puedan hacer al asesor del presidente, al ex asesor Miguel Crispi, o sea, se le imputa de que por qué se negó a contestar cuando toda vez que se le consultaba a la Contralora, ella señalaba que había un doble check, compareció y respondió las preguntas, más allá de negar que no nos guste que ella haya negado la información, no era ilegal. O sea, ¿desde dónde ese reproche es supranormativo? Un reproche moral finalmente. O sea, no puedo hoy hacerme parte de aquello. Y por último, se establece una responsabilidad institucional de Carabineros y de la PDI. Me parece es una falta de respeto imputar de esa manera en las consideraciones previas. Por eso, presidente, estando a favor de las conclusiones que están en el comparado, que creo que son muy complementarias, me parece que las consideraciones previas son finalmente un mamotreto ideológico propio de un sector sobre el cual yo no comparto y por eso mi voto es en contra. Gracias, diputado. Diputado Ibáñez, en contra. Diputado Lagomarsino. Abstención.
Y abstención, diputada Comercial. Diputada Carla Morales. A favor, diputada Carla Morales. Diputada Camila Musante. Si pudiera fundamentar mi voto, porque estoy muy a favor de la gran mayoría de las conclusiones del informe que se ha elaborado por la oposición y por la mayoría de los parlamentarios. El problema está en la trampa de las consideraciones previas y lamento mucho que se hayan utilizado tenores de hablar, entendiendo que existió una propuesta de redacción, pero finalmente que se imputen responsabilidades que no corresponden a las responsabilidades políticas, incluso que no tienen que ver con las propias facultades de las autoridades que aparecen mencionadas, que se le designe responsable a 2 instituciones completas, a toda la Policía de Investigaciones, a todos Carabineros de Chile, a los más de 50.000 funcionarios que representan esa institución. Me parece que es extralimitar lo que nuestras llamadas facultades fiscalizadoras pueden hacer, y yo creo sinceramente que hay un vicio de constitucionalidad en este informe, por eso es que mi voto es en contra. Diputada Musante. Gracias, diputado. En contra. Diputada Gloria Navellán. Yo también voy a justificar, presidente. Mi voto es a favor, para que el secretario pueda tomar nota de aquello. Pero sí quiero dejar algo bien en claro acá. Yo creo que acá las mismas personas que defendieron en 2 ocasiones al ex asesor Crispi por no declarar dentro de esta comisión lo que se le preguntaba, a pesar de lo sostenido por la Contraloría, queda reflejado en las opiniones que han vertido en el momento de votar. A mí me parece que este informe es claro. Lo único que yo no concordaba era un término que se mejoró, pero el resto me parece absolutamente adecuado. Nuestra obligación es establecer las responsabilidades políticas, y eso es lo que hemos hecho en todos los aspectos que esto corresponda, y eso implica a las instituciones del Estado involucradas en el caso. Se reclama porque se han imputado responsabilidades a Carabineros y a la PDI. Desgraciadamente tienen responsabilidades y están establecidas de manera muy correcta en el informe. Y esas responsabilidades implican falencias que deben corregirse y con urgencia deben corregirse. Yo solo espero, presidente, tal como dijo el diputado Sánchez en una intervención anterior, que este informe se haga llegar a los entes que corresponden para que efectivamente se puedan tomar las medidas necesarias. Esto no pase de ser un simple informe que se leyó y que se votó, sino que tenga como resultado mejoras, las mejoras que sean necesarias para que esto se pueda aplicar como corresponde. No podemos nuevamente tener a un subsecretario de Interior que maneja un montón de información vagando por las calles sin ningún tipo de protección policial. Eso no puede volver a pasar. No podemos volver a tener acá a un subsecretario acusado de un delito gravísimo que se mantenga 2 días en el cargo. No podemos tener a ese subsecretario exponiendo ante la Comisión Mixta de Presupuesto de la Cámara porque es una falta y del Senado, porque es una falta de respeto para los parlamentarios. No podemos tener a una ministra del Interior que se lava las manos de la responsabilidad diciendo que efectivamente ella entregó la información y punto. Acá hay responsabilidades políticas que están claramente establecidas en el informe y por eso mi voto es a favor. Gracias, Diputada Navellán, a favor. Diputada Joana Pérez, entendemos que usted retira sus conclusiones originales. O sea, mi primera intervención. Ya, Por lo perfecto. tanto, hago parte de estas conclusiones. Quiero solo clarificar, porque todos sabemos que el día que llegara este momento no iba a ser fácil, ¿ya? Es lógico, si la comisión tuvo sus tropiezos y por lo tanto tuvimos personas que colaboraron y otras que no colaboraron tanto, y es entendible, es el ministerio más sensible que hay en materia de seguridad, de interior, lo político, y eso lo sabíamos. Pero yo no puedo permitir que se instale acá que una parte de esta comisión, la que lleva este informe que se votaría,
está instalando de que nuestras policías, nosotros estamos hablando de que todas las policías actúan mal porque las hemos defendido siempre. Y aquí hay dos cosas que por lo demás, al ser nuestras policías obedientes, disciplinadas y no beligerantes, no tienen forma de tener autocrítica acá. Por favor, si dependen también del Ministerio del Interior. Lo que hemos dicho aquí, que en tanto la PDI, ¿cierto?, que actuó muy bien porque el propio director nacional en su minuto dijo que no era pertinente, ¿cierto?, o que no era aceptable entenderse con la autoridad en cuestionamiento, lo dijo, y nosotros valoramos su actuar, pero hay un tema que efectivamente hay reproches, que es el uso de los escoltas. Esto solamente habla del uso de los escoltas, así que para que no quede instalado otra cosa para la opinión pública. Aquí faltó control, protocolo, y eso tiene que corregirse, más allá del gobierno de turno que sea, las autoridades que sea. Y por lo tanto yo valoro eso en el informe. Y segundo, de Carabineros habla del uso del avión, o sea, del avión, ¿cierto?, que se utilizó para que una autoridad fuera a una zona, ¿cierto?, sin utilizar el criterio de economicidad y los protocolos, porque había un funcionario de enlace, una cosa poco clara, y creo que solo eso estamos cuestionando en cuanto a nuestras policías, para que no quede instalado nada, porque hemos sido nosotros que hemos dado respaldo en leyes, en todo lo que está hoy día en un marco distinto de nuestras policías, porque lo necesitaban, recursos y otras cosas. Así que yo no puedo permitir que se instale eso en esta comisión, y por cierto que voy a aprobar este informe. Gracias, diputada. Joana Pérez, diputada Plasencia, su voto, por favor. Ahí sí. Ya. Claro, mi voto ya lo había anunciado, es en contra. Eso no obsta a que tenga que pronunciarme sobre las razones. Y, presidente, acabamos de escuchar, presidente, hemos acabado de escuchar a la diputada Navellán y a la diputada Pérez haciendo correcciones al informe que se está votando. Y correcciones que no son de forma, son de fondo. Entonces, si este informe, así como lo hemos solicitado, va a tener correcciones posteriores, porque se está votando de la forma que se presentó, no se está votando con las correcciones. Entonces, si se está votando con las correcciones, eso no es algo que se haya leído acá como ajuste. Es decir, no está el texto de las correcciones acá para que lo tengamos a la vista y tengamos esas consideraciones. Entonces, se está votando el texto como se presentó. Y en ese sentido, yo me hago parte de muchas de las cosas que acá se han dicho. Acá no se quieren eliminar responsabilidades políticas, acá se quiere mejorar la forma en que el Estado aborda este tipo de casos porque son gravísimos, ponen en tela de juicio la credibilidad de las instituciones, hacen mella en lo que significa la necesidad de justicia, ¿no?, y el que se puedan llevar adelante los debidos procesos, dar garantías de igualdad ante la ley, como últimamente todos estamos valorando, afortunadamente. Entonces, esas cosas, presidente, son las que aquí nosotros hemos respaldado en todo momento. Entonces, también me parece inaceptable que así como se nos indica de obstruccionistas, cosa que además en mi intervención durante esta comisión, solicité que se sacara de la redacción y no se accedió, se nos trata de obstruccionistas, asimismo también se involucra a todas las instituciones en situaciones que son gravísimas desde el punto de vista penal. Eso no es aceptable. Y lo que se ha solicitado acá de corregir, que también lo solicitamos nosotros, también lo hizo la diputada Musante y otros, durante el debate no se aceptó. Y en la redacción hay que hacerla completa de nuevo, no es solo el título. Hay que hacer completa esa redacción de los párrafos, porque lo que hace es otorgar responsabilidad a la institución completa. Y por otro lado, se habla de la responsabilidad cómplice del presidente de la República. Responsabilidad cómplice, no basta con sacar la palabra cómplice.
porque lo que rodea el contexto y la redacción de esos párrafos, presidente, hacen que nosotros como comisión estemos diciendo que el presidente de la República es cómplice de un delito que se está investigando y además, en tanto presidente de un gobierno y nosotros parlamentarios de oficialismo, hemos respaldado esa complicidad. Eso es inaceptable, presidente. Eso es inaceptable. Entonces creo que acá se están extralimitando las facultades de la comisión. El secretario y la diputada Musante ya leyeron la Constitución y es clara la redacción. Acá se está deliberadamente pasando a llevar lo que son las atribuciones de esta comisión fiscalizadora, y no quiere decir con eso que estemos tratando de bajar o eliminar responsabilidades, porque eso es una forma mañosa de plantearlo, y que acá las responsabilidades políticas lamentablemente no se están estableciendo de buena forma porque se está utilizando este espacio para hacer puntos políticos que en nada ayudan a la credibilidad de esta Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces, para cerrar, por supuesto, presidente, voy a votar en contra, pero está bueno que en el informe que vaya a la sala se expresen también estas consideraciones, que muy de minoría serán, pero tienen un bastante fundamento al momento del debate, y está bien que estas advertencias y consideraciones también las conozca la Cámara para que no cometan el error de votar un informe de estas características en las condiciones que está. Gracias, presidente. Diputada. Diputada Plasencia, en contra. Diputada Carolina Tello. Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que es bastante decepcionante al cabo de meses de trabajo ver cómo derechamente se propone un informe que lo que busca es seguir extendiendo el show político que vimos lamentablemente desde el día 1 hasta el día de hoy, con, a mí me parece, vergonzosa las consideraciones previas, y en particular también creo que son injustas, toda vez que yo soy una diputada oficialista y creo que en ninguna de estas comisiones obstaculicé el trabajo, ni defendí al subsecretario Monsalve, ni lo apoyé, ni nada por el estilo. Por tanto, me parece que este informe además miente. Yo soy una diputada oficialista y aquí están grabadas todas y cada una de las comisiones, de las sesiones que se llevaron a cabo, y jamás apoyé al subsecretario Monsalve. Todo lo contrario, hemos sido sumamente objetivos desde el punto de vista de que se requería en su minuto incluso aplicar la medida cautelar más gravosa. Lo dijimos y así lo consideró además la justicia. A mí me parece que eso es mentir y además es dejar en una situación que no corresponde a diputados y diputadas que aquí trabajamos de buena fe, y yo creo que eso quedó claramente establecido durante las sesiones de esta comisión. Me parece que además no se honró la palabra que usted mismo me dio, presidente, cuando yo hice un punto vario en esta comisión señalando la necesidad de que se generaran también protocolos al interior de esta Cámara de Diputados y Diputadas para regular cuál iba a ser la manera, la forma en la cual nos íbamos a poder referir, por ejemplo, a los invitados e invitadas. ¿Qué vamos a hacer cuando se extralimitaran nuestras facultades? Que además eso incluso fue discutido por parte de la propia abogada defensora de la víctima, que hoy está llevándose adelante ese proceso y lo mencionó. Esta comisión se extralimitó en sus facultades fiscalizadoras, y concuerdo con lo que ha dicho aquí la diputada Camila Musante por su intermedio, presidente, en orden a que este informe tiene vicios de constitucionalidad que a mí también me parecen graves. O sea, en conclusión, y para no seguir extendiendo esto innecesariamente, porque podría seguir diciendo muchas cosas, y además de concordar con varias que ya se han repetido por más de algunos de mis colegas acá, este informe miente, este informe falta a la verdad, este informe tiene visos de inconstitucionalidad, y por lo tanto, presidente, yo lamentablemente, por la consideración que usted mismo me señaló de incorporar también como conclusión, porque así me lo dijo en esa sesión, que se iba a incorporar esa conclusión para que también se regulara aquello, tampoco se cumplió. Así que,
por mi parte, presidente, nada más que rechazar este informe y lamentar que no se hacen las cosas con el objetivo que realmente tienen estas comisiones especiales investigadoras. He dicho, gracias. Gracias, diputada. Y voto, diputada Tello, en contra. Diputada Báez, tu voto, por favor. Para justificar. Sí, presidente, dos puntos. Uno, en relación a la expresión que ya retirada de cómplice. Bueno, yo siempre he tenido muy claro que esta comisión no es para buscar responsabilidades penales. Y si yo soy parte de la que firmo este informe, esa palabra precisamente nunca tenía esa imputación desde ese punto de vista, sino que precisamente a lo que ahora está corregido, que es deficiente, negligente, es decir, ser cómplice de una decisión que no se tomó en el momento que debía tomarse, con una responsabilidad política absolutamente, que es la que yo además lo he dicho en todos los espacios. Así que en ese sentido no es que quisiéramos atribuir nada, ninguna responsabilidad penal, eso lo tienen que ver los tribunales, que por lo demás es Manuel Monsalve el que está imputado, y lo otro, y esto es precisamente por ello, vamos a lo que a quién más tiene responsabilidad, y en este caso es política. Yo estoy convencida que sigue siendo ahí, y el punto es que el presidente no tomó la decisión en su momento, pero obviamente aquí dentro de los propios firmantes tenemos diferencias y lo hemos aceptado. Y en relación a las policías, me parece también que debe quedar muy claro que aquí se está hablando de precisamente cómo fueron vulnerados los protocolos de resguardo, la suspensión de escolta en cualquier momento cuando el subsecretario decidía, muchas veces por lo que hemos visto andaba sin ese resguardo, entendiendo que esa figura de esa autoridad tan importante en el país no puede no estar supervisado. Y ahí tiene que haber responsabilidad de alguien de la institución, de una persona, no es de la institución en su conjunto. Y respecto a la Carabineros, a quien le tengo el mayor respeto, a ambas instituciones, el uso del avión, que no fue con una, y lo bien lo dice el informe, fue sin justificación clara de urgencia. Se dijo que era una operación aeropolicial, un oficial de enlace el que lo solicita, y que por lo tanto entonces da cuenta y da lugar a las propias conclusiones que dice que se tienen que establecer de manera más rigurosa y cómo se compruebe efectivamente, para que no ocurra esto nuevamente, que los usos de los recursos públicos finalmente están para fines personales y no institucionales y para la seguridad de todos los chilenos. Así que comparto plenamente el sentido del informe y de sus consideraciones previas y voto a favor. Vota a favor la diputada Báez. Diputada Sicardini. Sí, presidente, a ver, voy a volver a repetir lo que señalé recién y quiero ser muy enfática. Desde el primer minuto, cuando se conoce esta denuncia de violación al ex subsecretario Monsalve, condenamos con mucha fuerza, y además quiero decirle algo, presidente. Como vicepresidenta de la mujer del Partido Socialista, fui la primera en condenar y generar un reproche ante esta situación gravísima que se denunciaba, y además solicité de que se fuera de las filas del Partido Socialista, y por eso también se avanzó en la expulsión. A mí me parece que en eso estamos todos de acuerdo, de que acá hay que avanzar con la investigación penal, porque estamos hablando de un delito. Cuando se avanza en una comisión investigadora y se propone a este Congreso Nacional, estuvimos desde el minuto 1 disponibles y con la voluntad política de investigar todo lo que se tuviera que investigar y revisar todo lo que se tuviera que revisar y escuchar a todos los que teníamos que escuchar para, evidentemente, avanzar en un informe robusto y que nos diera también un análisis objetivo de los hechos para poder hacer recomendaciones y conclusiones que sirvieran de algo, pues, presidente, pero no sacar provecho político. Entonces, fíjese que yo vuelvo a revisar, y lo dije recién, las consideraciones, y yo recién señalaba de que acá se instalan algunas teorías sobre la base de supuestos. No hay datos objetivos. La decisión presidencial solo podría justificarse en la medida que no se diere crédito a la denuncia de la víctima. O sea, es como que yo de verdad instalo la suspicacia de que el presidente pareciera ser que no le creyó a la víctima. Después, acto seguido, el presidente Gabriel Boric no solo pareciere restar crédito a la veracidad de la denuncia, o sea,
presidente, es impresentable. Entonces, si no estamos de acuerdo a poder mejorar las consideraciones previas, estamos hablando de un paquete completo. Y tengo serias dudas de que acá estemos ajustados a lo que establece nuestra Carta Magna, presidente. Después dice, denota un plan presidencial deficiente. Entonces, yo de verdad que tengo varias observaciones con respecto a este informe que podríamos haber hecho nuestros mejores esfuerzos para haber sacado un informe en común. Con respecto a las responsabilidades políticas, lo dije recién y lo vuelvo a reiterar, no puedo creer que acá algunos tengan discursos de cuidado y protección de las instituciones policiales y que acá se le responsabilice políticamente a la Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile. Y acá algunos argumentaban diciendo de que es que efectivamente habían algunos grados de opacidad o procedimientos que se podrían haber hecho mucho mejor, pero eso es parte de las recomendaciones, como lo hacemos con respecto a los protocolos, con respecto a los procedimientos ante de las denuncias, de cómo perfeccionamos aquello. Porque fíjese que acá, por ejemplo, en la PDI dice explícitamente, la responsabilidad de la PDI en este caso es clara. Falló en su misión de proteger a una de las máximas autoridades en seguridad pública. De hecho, yo acá he revisado y todo el tiempo se señala de que protocolos, procedimientos, incluso con respecto a Carabineros de Chile, hay un texto que dice, a pesar de que la Contraloría General de la República solicitó antecedentes sobre el caso, la institución insistió en que el procedimiento se llevó a cabo conforme a la normativa vigente y que no se identificaron anomalías. Es decir, que hoy día se ajustaron a lo que existía, pero que claramente son insuficientes y que se podrían hacer los sistemas de control mucho más rigurosos. Pero eso no está en las recomendaciones, está como responsabilidades políticas. Yo, presidente, lamento esta situación. Yo tenía toda la voluntad, de hecho solicité que nos tomáramos más tiempo para poder hacer una redacción común, porque creía de que esta era una buena forma para terminar una comisión investigadora compleja, difícil, con muchas dificultades en el camino, pero entendíamos que las razones políticas era poder dar una señal, ¿no es cierto?, a la ciudadanía. Y yo creo que no solo este informe vulnera los principios constitucionales, sino que sin duda acá algunos se pasaron de listo con respecto al rol fiscalizador. Y eso no se justifica. Eso le hace tremendamente un daño a nuestra democracia. Y es lo que nosotros no podemos permitir. Voto en contra, presidente. Gracias, diputado. Diputada Sicardini vota en contra. Señor presidente, su voto, por favor. A ver, nosotros estamos concluyendo la comisión investigadora y la verdad es que encontramos que efectivamente el gobierno actuó tarde, mal e improvisadamente, tal cual como lo dijo la ministra del Interior. Tarde, mal e improvisadamente. Construyendo una historia no real, donde decían de que estaban buscando el primer día reemplazo y que el miércoles tenían todo listo. Pero se sienta la ministra del Interior con el denunciado en la comisión, ¿cierto?, de Hacienda en la Cámara de Diputados, en la cuarta subcomisión de Hacienda. ¿Qué piensa la víctima? Se revictimiza, pues. ¿Qué piensa de su propio gobierno, donde ella votó? Que no existe feminismo en este caso. Por lo tanto, el gobierno actuó mal, el presidente actuó mal, la ministra del Interior mal, Crispi, ¿para qué decir? Por lo tanto, las responsabilidades políticas están claras. Este es un caso que yo creo que se van a escribir libros en las escuelas de periodismo, incluso de Chile, cómo hacer mal las cosas. Incluso con un punto de prensa donde dio el presidente, donde después, una semana después de ese punto de prensa, recién le dijo, le creyó a la víctima. Yo te creo. Después de una semana. Entonces, aquí nuestro informe está plasmado. En las consideraciones, obviamente, no le iba a gustar el oficialismo, pero está correcto en la inclinación y la indicación de que se actuó mal como gobierno.
y que llevaron con una presión a actuar mal también a la PDI, en el caso de que puedan tener, ¿cierto?, a una de las personas más importantes protegida en todo momento. Y eso expuso incluso la seguridad pública, ¿cierto?, la seguridad pública en Chile. Mire, aquí dicen contra Carabineros, pero por favor, si los trataban de asesinos. Hace 3 años atrás los trataban de asesinos, querían refundar Carabineros. Y ahora, obviamente, por otro lado, protegen a Carabineros. Yo creo que todos protegemos a Carabineros, el carabinero de a pie, pero cuando se hacen mal las cosas, creo que hay que decirlo con fuerte y claro para que se corrija. Voto a favor, secretario. Bueno, el voto del señor presidente es a favor. Resultado de la votación: 7 a favor, 5 en contra, 1 abstención. Se aprueban las propuestas del diputado Carter, Mellado, Aprobado. Pérez y otros. ¿Qué sigue? Se entienden rechazar reglamentariamente las indicaciones, las conclusiones del diputado Álvaro Carter desde el punto de vista reglamentario, y sin perjuicio de eso. No hizo, el diputado Carter no hizo indicación. Va, del diputado Ibáñez. Tampoco Ibáñez. No, se entienden rechazar las del diputado Ibáñez reglamentariamente. Ya, perdón. Ya. Perdón. Y el diputado Lago Marcino solicitó expresamente que las suyas se incorporaran en la mayoría. No sé si hay acuerdo en la comisión para ello o se vota. ¿Hay acuerdo para incorporar las indicaciones del diputado Lago Marcino, que no son, o sea, son complementarias? Usted dice, ¿cierto? Sí. Perfecto. Sí. ¿No hay? Perfecto. Se vota entonces. Lago Marcino. Diputado Álvaro Carter, a favor. Diputada Cicardini. Diputado Sánchez. A favor. Diputado Ibáñez. Diputado Lago Marcino. A favor, Lago Marcino. Diputada Carla Morales. Diputada Camila Musante. Diputado Gloria Navellán, diputada. Diputada Joana Pérez. A favor. Diputada Plasencia. Diputada Tello. Diputada Baice. Señor presidente. A favor. 8 a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Se aprueba agregar las conclusiones del diputado Lago Marcino y hay que designar diputado informante. Propongo el diputado Mellado. ¿De acuerdo? ¿Hay acuerdo? No, no hay acuerdo. En votación. En votación. En votación. Ya. Vamos a poner en votación para que haya claridad. Hagamos a mano alzada, a mano Ya. económica. ¿Quién está a favor de que el diputado Mellado sea presidente? Margarito. ¿Quién está en contra o se abstiene? ¿En contra? ¿Se abstiene? ¿Y se abstiene? Sí, 2. 2. Ya. Perfecto. Se Entonces, levanta y se cierra. habiéndose cumplido el objeto de esta comisión, esta se levanta.